Noticias 7.3 y antes de nuestra entrevista vamos con un tuit, precisamente información de las redes sociales del Poder Judicial sobre el tema que les comentábamos y este pago a los magistrados. Pero dice lo siguiente: liquidación pericial sobre pago a jueces supremos fue apelada por la Procuraduría del Poder Judicial. Allí estamos observando, entonces se ha apelado a estos millonarios pagos que, de darse, pues beneficiarían a estos cuestionados magistrados, algunos de ellos cuestionados, y finalmente sabemos que quien tiene la decisión es la Corte Suprema. Habría una contradicción. Vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Bueno, y ahora sí, ya estamos en estudios listos para iniciar con nuestra entrevista. Tenemos de invitado al doctor Óscar Urbiola. ¿Cómo está? Muy buenos días, precisamente para conversar sobre todo esto que ha sucedido esta semana, una semana bastante movida, confrontaciones, dimes y diretes, adjetivos, pero finalmente ayer se aprobó esta cuestión de confianza y faltan 15 días ya para este plazo del 4 de octubre. ¿Cómo ha observado usted este desarrollo de ayer, el mensaje, la respuesta del Parlamento? Rocío, buenos días. Gracias por la invitación. Yo quiero destacar algo que me parece a mí muy importante respecto a la cuestión de confianza. Un Estado constitucional, democrático y social de derecho se caracteriza porque la división de poderes que garantiza la gobernabilidad no gira en torno a esa división clásica de tres poderes del Estado y que hay un primer poder del Estado. Todos los poderes del Estado tienen la misma importancia y la misma jerarquía, y entre ellos debe haber colaboración. Y lo que ha hecho nuestra Constitución, que me parece una herramienta eficiente y que ayer hemos visto ha funcionado, son la censura, por un lado, para una herramienta que tiene el Parlamento Nacional a fin de cuestionar la gestión del equipo ministerial. Y, por otro lado, la cuestión de confianza, que es una herramienta que le da la Constitución al Ejecutivo. Y hemos visto que ayer ha funcionado. Y creo que todos los peruanos debemos estar satisfechos de que en democracia, y cuando se da el diálogo, el debate, y aún la actitud que podría ser beligerante en la forma, confrontacional, bueno, son formas de actuar políticamente, han funcionado. Y a veces nos parece extraño cuando se habla de cuestión de confianza como que es un desafío al Congreso de la República. Pero la Constitución lo avala, ¿verdad? Lo avala, es una forma legítima y una herramienta que la Constitución le da al Ejecutivo. Hay que destacar algo, Rocío. Nuestro sistema político es un sistema semipresidencialista, con predominio del presidencialismo, por supuesto, donde tanto el Parlamento como el Ejecutivo tienen herramientas para hacer valer su poder. En definitiva, los órganos del Estado, los poderes del Estado, no son fin, son medio. ¿Para qué? Para lograr el bienestar de la sociedad a la que se deben. Por lo tanto, aquí no puede haber predominio del Parlamento por el Parlamento, sino del Parlamento a fin de conseguir un fin que es el bienestar. Digamos, son actores políticos, son pero actores políticos, se olvidan y lo deben veces hacer con responsabilidad. Del pueblo. Y ayer hemos visto un debate largo. Como ocurre siempre en todos los parlamentos, pues hay congresistas que quieren de todas maneras tener notoriedad, llevan problemas que son ajenos al tema que se está debatiendo. Bueno, tenemos que ser tolerantes también, pero lo importante es que ayer se ha aprobado una cuestión de confianza. Y esta cuestión de confianza es sobre las políticas de, digamos, cambios judiciales y políticos, pero que jalan de alguna forma estos cuatro proyectos, ¿no? Como argumento se tiene estos cuatro proyectos. Algunos han criticado eso. ¿Cómo lo toman ustedes? Claro, ¿Es válido, digamos, el totalmente? decreto supremo a través del cual se plantea la cuestión de confianza, precisamente plantea dos políticas de Estado, una vinculada a la corrupción y otra vinculada a la gobernabilidad. Pero esto tiene que traducirse en instrumentos legales que están siendo debatidos y que deben ser debatidos en el Congreso, porque es la única forma que estas iniciativas puedan gestarse y luego convertirse en reforma constitucional con la sujeción a un referéndum, que es una de las modalidades que establece la Constitución. Yo creo que ayer, al haberse otorgado la cuestión de confianza, el Congreso ha asumido también un compromiso que tiene que ser consecuente con esa cuestión de confianza. Pero no hay documento, ¿verdad? Porque han dicho, digamos,
de palabra, ha habido un compromiso hasta el 4 de octubre, ha dicho el Premier, y ellos también, pero no hay una firma. No creo que sea necesario, voceros, ¿no? Rocío, una firma cuando tenemos más de 30 millones de fedatarios De testigos, que ¿no? podemos dar fe de que han asumido un compromiso. Por lo tanto, aquí no podemos aplicar el papelito cuenta, ¿no? No es necesario. Hemos visto que el Congreso ayer casi, no podemos decir por unanimidad, aun cuando en las intervenciones de los congresistas todos estaban de acuerdo, por lo menos al inicio, en dar la cuestión de confianza, ha habido abstenciones y votos en contra, pero podemos decir que casi con una mayoría calificada, 82 votos, mayoría calificada son 87, se ha aprobado la cuestión de confianza. Por lo tanto, yo creo que no se puede de ninguna manera desconocer ese compromiso que ha asumido el Congreso de la República. Y ahora, doctor, se ha puesto precisamente este 4 de octubre como ya una fecha límite para que se pueda llegar ya a diciembre y unir, digamos, este referéndum con la segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales. En estos 15 días, ¿se van a continuar debatiendo estos 3 proyectos en comisiones? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué le sigue? Bueno, el proceso legislativo ordinario, ¿no? Es debate y aprobación en las comisiones, y el dictamen que sea aprobado en comisión pasa al Pleno para el debate en el Pleno y su eventual aprobación o desaprobación o modificación dentro de las facultades que tiene el Congreso de la República. Y ahora, digamos, ¿cómo ve el panorama usted? ¿Es un nuevo inicio? ¿Es una conciliación que existe entre ambos poderes? Porque hay quienes dicen que va a haber un contraataque del fujimorismo y, digamos, hay muchas suposiciones. Bueno, eso es natural en la política, pero yo creo que a raíz precisamente de esta crisis que se ha generado, los actores políticos, tanto del Ejecutivo como del Parlamento Nacional, tienen que ser conscientes de que la población lo que quiere es que se afronten los problemas y se busquen soluciones de manera eficaz y sobre todo oportuna. Y por lo tanto tendrán que dejar de lado las confrontaciones intrascendentes que a nada conducen y que generan un clima de inestabilidad e inseguridad. Y a mí me parece que es un momento de reflexión y sobre todo ser conscientes de que todo puede hacerse dentro del marco de la Constitución, que tiene herramientas para todos los poderes del Estado. Pero a veces hay interpretaciones diversas, ¿no? Por ejemplo, del artículo 133, hubo quienes decían no se puede para ciertas cosas, no se puede sobre leyes, entonces realmente la Constitución a veces se puede interpretar y cómo tomarlo, ¿no? Porque cada uno se respalda en lo que defiende. Sobre ese tema que propone, la cuestión de confianza, según la modificación del reglamento, trató de restringir la cuestión de confianza para la aprobación de leyes. Pero esa es una aberración, pues. ¿Por qué? Porque, en principio, toda cuestión de confianza que esté vinculada a políticas de Estado o de gobierno, tienen que implementarse a través de la legislación. Entonces, si esto no lo puede hacer el Ejecutivo en una cuestión de confianza, pues es evidente que se está vaciando de contenido el mandato constitucional y se está desnaturalizando una institución que está consagrada en la Constitución. Y si tenemos en cuenta el artículo 51 de la Constitución, que la Constitución prevalece por encima de cualquier otra norma, y obviamente el reglamento del Congreso es una norma de inferior rango, yo prefiero y voy a aplicar la Constitución. Y esa disposición es evidentemente inconstitucional, y estoy casi seguro que el Tribunal Constitucional así lo va a hacer. ¿Van a decidir precisamente en Arequipa sí. cuándo, doctor? El Tribunal Constitucional tiene en esta ocasión la oportunidad de restablecer la plena vigencia del artículo 133 de la Constitución sin las limitaciones que introduce este reglamento. Y esa es una de las ventajas del Estado constitucional de derecho. Ya hemos superado hace muchos años el Estado legal de derecho, que se caracterizaba por la prevalencia del poder legislativo, de la Asamblea, herencia de Francia, de Montesquieu. Ahora estamos en un Estado constitucional de derecho
donde es la Constitución la que tiene fuerza normativa y está por encima de cualquier disposición. De tal manera que al Tribunal Constitucional no le va a quedar otra alternativa que declarar inconstitucional esa norma y restablecer la vigencia del artículo original del reglamento del Congreso. Que representa para que la gente pueda entendernos. Exactamente, porque no hay otra forma de implementar esas políticas de gobierno sino a través de la legislación. Que sí se pueden sustentar. Pero por supuesto. Proyectos, que es lo que ha pasado, ¿verdad? Exactamente. Ahora, con el tema de la crisis del gabinete también, y con el tema de que si es el gobierno o el presidente, ¿no? Porque algunos congresistas decían, no, si es que se niega, esta no sería la segunda vez, sería la primera, porque Vizcarra es una persona, Kuczynski es otra, y otros decían, no, pero un momento, es un gobierno, es un mismo gobierno elegido por el pueblo. Entonces, se interpretan de diferentes formas. En derecho todo es opinable, pero la opinión tiene que tener un sustento, y yo creo que quienes piensan de que esta es una primera oportunidad y que la anterior no vale, están absolutamente equivocados, porque se trata de un gobierno que ha sido elegido en el mismo proceso electoral, y si ha habido cambio de personas por las circunstancias que todos conocemos, eso no quiere decir que es otro gobierno, es el mismo gobierno, y aquí no hay que confundir a las personas con las instituciones. El Ejecutivo es una institución que hoy día puede tener una persona y mañana otra. Si le pasara algo, y ojalá no ocurra al señor Vizcarra, asumiría la señora Arauz, y sería el mismo gobierno. De tal manera que ese argumento es muy rebuscado, enrevesado, y creo que cae por su propio peso esa argumentación. Entonces, ahora, doctor, ya se ha aprobado esta reforma del CNM, ya le han cambiado de nombre, ¿no? Incluso esta Junta Nacional de Justicia es un primer paso. ¿Cómo observa este primer proyecto aprobado y estos cambios, no? El cambio de denominación, bueno, no tiene mayor importancia, pero ¿cómo se les va a denominar a esta Comisión Nacional de Justicia? A los miembros. Antes eran consejeros porque era un consejo. Bueno, serán pues ahora miembros, no sé cuál será la denominación ahora que es comisión, ¿no? Comisionados Nacionales de Justicia, podría ser. Pero eso al margen de la denominación creo que no es digamos, relevante. Un tema sobre el cual se puede hacer mayor debate y postergar la solución. Y la elección de ellos, que también es lo que la elección tiene que ser evidentemente por concurso, sí, y me parece que tiene que ser un concurso en méritos que permita captar a las personas no solamente por su capacidad académica y su trayectoria en el derecho, sino fundamentalmente por sus condiciones personales de intachable trayectoria. Ahora, la no reelección es no reelección inmediata de congresistas. Sí. ¿Quiere decir que se puede después de un periodo volver a postular? Porque esa era la duda, también se hablaba de no reelección, entendimos así. Generalmente la no reelección, y esto con el derecho comparado se puede solucionar, vencido un periodo constitucional, ese congresista podría volver a postular, porque la reelección es inmediata. Si se prohibiera la reelección indefinidamente, bueno, ahí sí podríamos entender que aún venciendo un periodo constitucional no pueda participar. Pero aquí también seguramente va a haber alguna disposición transitoria y van a decir que habiéndose aprobado una limitación a la reelección ahora en la Constitución, no rige para los actuales congresistas. Porque ellos han sido elegidos bajo un régimen en el que no había la prohibición y por lo tanto es probable que muchos de los que están actualmente puedan postular las próximas elecciones. No sé, me estoy adelantando, pero podría ser esa una interpretación. Y es precisamente lo que no se quiere, porque el pueblo, la desaprobación es hacia salvo que con esa capacidad de renuncia ahora estos congresistas digan, esto también es aplicable para nosotros. Que sería, digamos, no sé. Lo mejor. En todo caso, ¿no? Eso lo va a definir el propio Congreso. No sé, tendría que ser en una disposición transitoria indicando que esto no aplica para los actuales congresistas porque ellos han sido elegidos bajo un régimen en el que no se prohibía la reelección. Ahí sí es empezar de cero, ¿no? Ese es empezar de cero. Bueno, eso también tiene que definirse Es un punto muy importante. Sí. Y la cantidad, bueno, y ahora, doctor... Sobre la cantidad de congresistas... senadores y... Fíjense, casi todas las constituciones en el mundo, la mayoría... En la Constitución no señalan el número de senadores
y diputados por una razón fundamental. Porque la Constitución tiene que ser una norma permanente, que tenga una vigencia prolongada en el tiempo y generalmente de principios. Son las leyes orgánicas que pueden modificarse con mayor facilidad y sobre todo con la necesidad que va generando en el tiempo los cambios sociales. El derecho no hace más que regular el cambio social, la vida cotidiana, y la población en cualquier país crece. Por lo tanto, la representación tiene que estar, que se llama, en relación al crecimiento de la población. Y con esas características sería necesario ir modificando la Constitución vía reformas constitucionales, que por las características de una norma constitucional, esta debe ser una norma casi pétrea en el sentido de que no puede estarse modificando a cada rato. Por lo tanto, tiene que ser una ley orgánica, la ley de elecciones, que se puede modificar con mayor facilidad, que recogiendo las circunstancias actuales va a señalar cuántos representantes puede haber en cada circunscripción en función al crecimiento poblacional. Se llegará a esto para Exactamente, eso es lo técnico. Ok, perfecto, doctor. Finalmente ya hemos escuchado que hoy día se decide el futuro de César Inostroza y otros magistrados. Hemos escuchado también que hay un pago que podría darse, un millonario pago. ¿Qué va a pasar si a César Inostroza se le quita el respaldo, este informe se aprueba, va al Ministerio Público? Con este pago, digamos, la gente obviamente... Bueno, aquí hay que distinguir lo que es la responsabilidad penal de lo que es la situación de responsabilidad civil y lo que son los derechos también laborales. En el supuesto de que esta resolución sea confirmada en segunda y última y definitiva instancia y se convierta en un derecho adquirido por estos magistrados, ¿no se le quita? Podría, digamos... en todo caso, y siendo esto producto del trabajo, habrían limitaciones para la inembargabilidad, ¿no? Es decir, aunque esté, digamos, investigado, no le quita el derecho laboral que adquirió en este tiempo. Así es. Esa es una norma que en todo caso esté establecida como derecho laboral. Y en el peor de los casos podría haber incluso de repente alguna retención para afrontar la reparación civil que genere su responsabilidad penal. Si no, podría ser el quien demande de repente el Estado. Terrible. Estamos en un Estado de Derecho y aún quienes están siendo procesados tienen todos los derechos garantizados y no nos podemos mover fuera de lo que establece la ley y la Constitución. Muchísimas gracias, doctor Urbiola, por habernos detallado, ampliado un poco más con sus conocimientos sobre este tema tan importante. Muchísimas gracias. Es momento de hacer una pausa y regresamos con más información.